Bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión de esta tarde de domingo de la Mostra Internacional de Pastissería. Tenemos con nosotros al maestro pastelero mexicano Alan Rubio, formado en el Ambrosia Centro Culinario. Cuenta con más de 10 años de experiencia en hoteles de lujo, docencia y consultoría gastronómica. Se ha consolidado como un referente que está transformando el concepto de la pastelería en el ámbito hotelero. Ha trabajado como chef corporativo de pastelería y panadería en importantes cadenas hoteleras como The Palace Company y RCD Hotels, donde ha dirigido la innovación y la estandarización de postres y panes para marcas como Hard Rock Hotels y Nobu Hotels, entre muchos otros, tanto en México como en el Caribe. Actualmente es el chef ejecutivo de pastelería del Grupo Matutes, donde crea propuestas dulces e innovadoras a gran escala para miles de comensales. Es un reconocido conferenciante y jurado en certámenes internacionales que destaca por combinar las raíces de la tradición mexicana con una visión moderna de la pastelería. Antes de empezar, queremos darle las gracias a Alan Rubio por estar aquí hoy en San Vicente dels Horts con todos nosotros. Y para que recuerdes este día, tenemos a los regidores Inma Moyano y Jordi Campmany, que quieren darte un obsequio. Hola. Gracias por invitarme. Sí, para la foto un euro. ¿Sí? Dale. Sí. Aprovecho per dir-vos que un cop acabi la recepta podreu sortir pel vostre lateral dret. Dicho todo esto, os dejamos con Alan Rubio. Empezamos. Gracias. No, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarles. Oigan, de verdad estoy bien alegre, bien contento de estar acá de este lado. La verdad es que estar en Barcelona, en Cataluña, me trae unos recuerdos increíbles. Yo me formé de este lado, por allá por Sabadell. Siempre que vuelvo a estos lados, que el gremio me hace favor de invitarme o algún otro tipo de evento, siento que recuerdo mis raíces y me vuelvo a encontrar en casa. La verdad es que es un gusto estar en lugares como este, donde hay un foro para que varias personas que tenemos esa pasión por el oficio sigamos platicándolo, sigamos teniéndolo como algo esencial de nuestra vida. Hoy vamos a hacer una receta que les decía yo a unos alumnos hace poquito tiempo. Hay una especie como de sociedad secreta que hace este producto que se llama masa filo. La masa filo es la base de mucha de la pastelería árabe. Viene de una palabra griega, filo, que quiere decir hoja. Es muy delgadita. Su forma de hacer es bien interesante también porque uno piensa que necesita rodillos, una maquinaria gigante. Y la verdad es que lo que necesitamos acá es paciencia, buena materia prima, que la hay, y un gesto para no dejar de hacer lo que hemos dejado de hacer a mano. Eso es importante. Van a ver a la hora de la elaboración que hay una parte interesante para poder proceder a esta receta, que es el tiempo, el espacio.
la paciencia. La receta es bastante sencilla. Utilizamos harina panificable que se encuentra en muchísimas marcas aquí en Barcelona. Utilizamos un poco de yema para aportar un poco de proteína. Utilizamos agua de forma natural para hacer cualquier masa. Utilizamos sal y utilizamos una grasa que no se solidifica. Hablamos de aceite vegetal. Cuando hablamos de masas, pensamos naturalmente en levaduras o pensamos en grasa como para hacer hojaldrar, como para hacer láminas. Si nos ponemos a pensar, el principio de las masas hojaldradas es bastante sencilla. Una capa de masa, una capa de grasa, masa, masa y grasa. Y de ahí se hacen texturas como esa de allá. Un laminado continuo, alternado, que nos van a aportar, aparte de bastante sabor, textura en boca, esa crocancia interesante. Teniendo los ingredientes básicos que siempre sugiero que hablemos mucho de temperatura. La temperatura nos va a decir cómo se va a comportar la masa, cómo es que podemos estirarla, qué tanta facilidad tenemos para empezar a trabajar ese producto. Siempre sugiero una temperatura promedio de 20, 22, máximo 23 grados. Se van a dar cuenta que el amasado no es tan complicado. Realmente lo que puede llegar a medio asustarnos a la hora de empezar a estirar es el espacio, que podemos decir, vamos a necesitar mucho espacio, vamos a polvear bastante, vamos a trabajar de forma muy orgánica. Miren, tenemos una batidora KitchenAid con el aditamento gancho. Ya desde ayer, allí en el gremio, Laia y compañía me hicieron favor de ayudarme con una preproducción, que en el tema teórico podemos platicar mucho, pero en el tema práctico pues vamos presionando un poquito en el tiempo. Miren, el aditamento gancho, para todos que ya hayan trabajado con bases de pastelería, panadería, va a ser la que va a imitar de forma natural la fricción de las manos. Siempre el aditamento gancho. Si utilizáramos el aditamento pala, va a ser para airear normalmente una materia grasa o para suavizar. Si utilizamos el aditamento globo, ¿para qué va a ser? Va a ser para integrar aire, para hacer emulsiones sencillas. Entonces, es importante que tengamos el aditamento pala. En este caso, podría ser las manos, de forma natural. Vamos a empezar en lo que yo les voy platicando un poquito sobre la pasta filo, a mezclar los ingredientes, que es harina, una harina de media, tiene un porcentaje de proteína más o menos de un 12%. Cuando hablamos de proteína, hablamos de la capacidad que tiene la harina mezclada con agua de tener resiliencia, de poder tener elasticidad, de poder aplicar cierta fuerza cuando empezamos a estirar o cuando empezamos a manipular. Como les decía, tenemos agua mineral, tenemos yema para aportar un poco de color, proteína, y lo que va a hacer Mom es empezar a mezclar el agua con un batidor globo de mano con la yema. Y lo vamos a empezar a espumar, lo vamos a batir de forma muy sencilla. Vamos a empezar a hacer un movimiento rápido para que empiece la disolución de la yema muchísimo más rápido. Es decir, que no tenga que integrarse durante el amasado, que se integre antes a las moléculas de agua. Entonces, lo único que tenemos que hacer es espumar. Si logran ver, si se puede ver, empieza como a crecer una especie de espuma. Eso es importante. Es normal, y eso nos va a ayudar cuando hay pequeñas burbujas húmedas a que tome más rápido las porciones de harina. Es decir, con el movimiento de fricción, esas mini burbujas que se forman, va a tener una incorporación más rápido. Es decir, se va a tomar mucho más rápido. Van a darse cuenta que el producto ya está, que ya podemos empezar a trabajarlo cuando blanquea, cuando baja 2 tonos, digamos, el color. Yo creo que está bien. Miren,
¿Esto a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que la disolución del huevo de la proteína sea casi directa. Aquí lo que hicimos fue desnaturalizarlo por medio de una emulsión simple, agua, yema, y al momento de que empecemos a trabajarlo va a ser mucho más rápido. No vamos a tener que estar amasando 15, 20 minutos, no. Tenemos por otro lado un abrasivo natural que no puede faltar en las masas, tengan o no tengan levadura, sal. La sal, al ser un abrasivo natural, va a competir con los almidones en la absorción del agua. Prácticamente todas las masas puedo decir que llevan sal, sea una masa de bollería, una masa de pan salado o una masa para fritura profunda, siempre nos protegemos con un poco de sal. Aparte de que va a ser un producto que va a exacerbar el sabor, va a levantar los sabores, nos va a ayudar muchísimo a que tenga tenacidad. Eso es importante. Si pudieran acercar un poquito hacia el gancho para que vean cómo se alcanzan a verse. Para que vean lo rápido que el gancho coge. Miren. Esta disolución y espumado nos va a ahorrar unos 3-4 minutos dependiendo cada receta. Esto es un cuarto de kilo, 250 gramos. La sal la agregamos desde el principio para que no haya problemas con la disolución. Acuérdense que también la sal, al tener cristalitos, lo que va a hacer es romper la continuidad del gluten. Por eso muchos panaderos lo agregan al final o a veces disuelto en agua. Yo prefiero para este producto que no interfiere con ningún tipo de fermentación o de levadura, agregarlo desde el inicio para que nos vaya definiendo la textura final. Eso es importante. Siempre, siempre consideren el tiempo. Siempre. De forma inmediata se van a dar cuenta cómo empieza a hacerse una especie de rueda, como una especie de bola. Se debe a dos cosas. La más importante, la fricción, y la segunda, la adición del líquido con la proteína mezclada. Dense cuenta cómo es casi inmediato que se agrupa y de ahí lo único que queda es empezar a friccionar un poquito y a mano vamos a agregar ya el aceite. El aceite en este caso lo que nos va a ayudar es que no se nos reseque el producto, que tengamos una masa todavía más elástica. Acá me recuerda a esas épocas de la televisión en México, ya como en la televisión tenemos una masa que va avanzada y que está reposando. Esto es bastante importante, los reposos. Si ustedes van a la bibliografía actual de la panificación, se van a dar cuenta que ya hablan de muchos métodos de amasado por reposo, algo que le llaman respectus panis, etcétera, etcétera. Muchas cosas que parecen nuevas, pero realmente no lo son. Estamos retomando las bases. Si ustedes trabajan una masa de forma superficial, digamos no tan tosca, no tan fuerte, y de ahí lo que aportan es reposo, es como si estuvieran amasando continuamente. Entonces no tienen que romperse los músculos ni los huesos de estar amasando tanto tiempo, sino podemos hacer un mezclado previo. Esta masa tiene 23 minutos más o menos de reposo. Sugiero 30 minutos en el primer reposo. Vean, la masa se adhiere al gancho de forma muy rápida. Se han dado cuenta que no hubo necesidad de meter una suela, de meter una rasqueta para separar, porque rápido, de la forma que espumamos la yema, empieza a tomar. Mom, ¿me ayudas con la batidora, por favor? Podemos retirarla. Miren, el aceite, acá siempre que doy una clase de este tipo, me gusta que se peleen un poquito con su masa, que tengan el contexto de todos los sentidos, desde olerla, desde sentirla, que es lo más importante, el tacto. Vean cómo es una masa, si la toman está completamente agrupada.
Aquí hay dos. La forma que empezamos a agregar la proteína, que fue completamente disuelta y que fue aireada, y la calidad de la harina. De inicio les decía yo que buscamos una masa, una harina que tiene un 12 mínimo por ciento de proteína. Cuando hablamos de proteína, hablamos de dos proteínas, gliadina y glutenina. Digamos que esas dos hermanas, cuando se mezclan con el agua, logran que haya elasticidad. Si ustedes hacen una harina, por ejemplo, en América es muy común trabajar el maíz en harina, se dan cuenta que es quebradiza por completo, como para las tortillas, como para otros productos que son pesados. ¿Por qué? Porque no tenemos esas dos proteínas. Si no tenemos esas dos proteínas, no va a haber elasticidad. Acá hay una cantidad maravillosa de harinas, de granos viejos que se están retomando ya hace unos años. El camut, la espelta, tritordeum, el mismo trigo duro o triticum durum, que tienen una cantidad más baja de proteína, pero que nos aportan muchísima elasticidad y sobre todo sabor. Entonces, hay mucho de dónde escoger. Vean realmente cuando estoy integrando la grasa, solamente estoy haciendo una fricción media. Una fricción que no va a requerir de mucho trabajo. En el momento que la masa deja de verse como estriada, que empieza a unificarse, se dan cuenta que no se pegan mis manos, eso es importante mencionarlo. Ese es el momento para detener el amasado. Porque también tiene una parte, la harina de trigo, donde si continuamos amasando, empieza a hacer una exacerbación del gluten y se empieza a volver todavía más elástica y chiclosa y se nos empieza a pegar y decimos, pero ya estaba, ¿qué pasó? La seguimos trabajando. Necesitamos un punto solamente de integración de los ingredientes, eso es importante. Ese punto de integración de los ingredientes lo da cuando empieza a dejar de separarse de las superficies. En este caso, vean la masa, se siente un poco rugosa, se ve ligeramente estriada, es completamente normal y esto se va a apagar, digamos, en el momento del reposo. Aquí viene el primer reposo que ya está terminando esta masa de acá. Y de aquí, el primer reposo, es importante que consideremos, cuando vamos a hacer este primer reposo, tiene que ser un producto farináceo que no tiene gluten, no glutinoso, fécula de maíz o maicena. Si lo estiráramos con harina, lo que va a pasar es que la harina, de forma natural, como es higroscópica, va a empezar a meterse otra vez a la masa, va a ser elástica y no va a cambiar de estado de forma natural. Entonces, fécula para el reposo. Ahora, Mom me va a ayudar a mover esta plaquita que pesa un poco, para que tenga el primer reposo. Y me interesa que la vean y que la sientan después del reposo. ¿Cuánto tiempo me llevé en el amasado? 3 minutos 20. Realmente fue rápido. Ahora en tiempos de lluvia acá, se dan cuenta que, por favor, Mo, se dan cuenta que todos los farináceos se humedecen muy rápido. Entonces todo hay que guardarlo de forma hermética, todo hay que tenerlo cerrado porque es una humedad que podemos no controlar. Eso es importante. Miren, la primera masa que hicimos ahorita, que amasamos allá en la parte de atrás, ha cumplido ya su reposo. Y aquí lo que vamos a hacer es obligar al gluten a empezar a trabajar otra vez. Es decir, lo vamos a empujar un poco. Ya sobre la mesa, vamos a colocar un poco de fécula y vamos a empujarlo ahora sí con un rodillo. Ese rodillo, ese pequeño movimiento mecánico, va a empujar la masa a que esas moléculas ya formaditas entre la gliadina y la glutenina
como que le va diciendo, oye, ya empieza a estirarte porque ahí viene el verdadero trabajo. Y aquí vamos a dar un semi estirado con un palo delgado, con un rodillo. Y lo vamos a empujar sobre unos 20 centímetros aprox contra 20 centímetros. Aquí ya vamos a tener cuidado a la hora de manipularlo, porque la fécula de maíz, al ser un producto no glutinoso, lo que va a pasar es va a funcionar como un aislante. Es decir, como tiene una cantidad alta, si dejamos alguna especie de hoyo, alguna especie de hendidura, va a quedar como un aislante y va a hacer que se nos rompa el producto. Es importante que sientan la masa, que vean la textura y que sean conscientes de que van a polvear un poco, que van a enharinar la superficie. Casi si pudiera escucharse el momento que empiezo a tocar la masa, la fécula se escucha como si rechinara, como si hubiera una especie de fricción. Y de aquí vamos a dar un reposo de otros 12, 15 minutos. Los reposos son lo más importante. 12, 15 minutos con la bayeta húmeda, solamente húmeda, para que no haya problema de que se reseca y que la fécula empiece a quedarse del lado de la masa y al rato va a ser más complicado el estirado. Para formar productos, ¿qué es lo que vamos a utilizar en lo que reposa? Acá vamos a empezar como al revés. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una capa de masa, una capa de grasa, una especie de hojaldre? Necesitamos una mantequilla que siempre sea líquida. Necesitamos una grasa que sea líquida. Si ustedes van a esta parte como del Magreb árabe, se van a dar cuenta que hacen dulces desde mantequilla clarificada de vaca, mantequilla clarificada de leche de cabra e incluso aceites vegetales también. Es válido también. Acá la mantequilla que vamos a utilizar es una mantequilla clarificada, que normalmente la base tiene 82% de materia grasa butírica, y eso nos va a ayudar a que haya una separación del producto. Miren, es una mantequilla que después de que pasa los 50 grados, si pudiéramos verla por arriba, después de que pasa los 50 grados, va a haber una especie de decantación. La parte sólida se va a la parte de abajo y la parte líquida, que no es termorreversible, es decir, que enfría o solidifica con dificultad, se va arriba. Es lo que muchos en Medio Oriente le llaman ghee. Es prácticamente lo mismo. Ahora, no encontramos este producto, es bastante sencillo. Conseguimos una mantequilla que tiene un 82% de grasa butírica seca, lo vamos a poner en baño María y vamos a dejar sin movimiento, debe de estar estático, para que todos los sólidos grasos se vayan a la parte de abajo y los sólidos líquidos se vayan a la parte de arriba. De ahí vamos a separar. Después de esa decantación, eso es lo que vamos a utilizar normalmente. La podemos hacer en casa, no es necesario que compremos este producto, que a veces no es, digamos, tan fácil de encontrarlo en todos los supermercados. Otro detalle que tenemos que considerar también, yo les preguntaba, ahora que vaya ahí a la muestra, ¿hace viento? ¿Hace calor? ¿Está frío? Influye demasiado. Yo creo que en algún momento me decían,
¿tendrá alguna fijación con el tema del clima, como una cosa medio extraña? Y le decía yo a Laia que son preguntas a veces medio raras que realmente tienen un motivo. Si trabajan este tipo de masa, lo trabajan en un lugar donde hace mucho calor, la masa se va a deshidratar, se va a volver quebradiza. Y si lo trabajan en un lugar donde de forma natural hay viento, también el agua se va a empezar a ir. No van a poder siquiera trabajarlo. Entonces, la temperatura promedio del amasado, de lo que les decía de los ingredientes, 22, 23 grados, podemos irnos tal vez un gradito más abajo y se puede trabajar perfectamente. Si se dan cuenta, tengo un mantel aquí. No necesariamente porque estoy poniendo ya la cena, sino porque es una masa tan delicada que los bordes pueden llegar a romperlo. Si ustedes van a YouTube, ahora esto de este tema del social media es increíble. Si van a YouTube y buscan la forma de hacer de la pasta filo en Grecia, en el mercado de Estambul, me tocó verlo también, están regresando a hacerlo de esta forma. Lo estiran a mano, lo cubren con linos y sobre todo, lo más importante, dejan que la gente lo vea. Porque ese también es un tipo de turismo, es un turismo gastronómico que llama mucho la atención. Estuve recientemente en Brujas, siempre ha sido así, Brujas en Bélgica, donde las dulcerías están cada vez más a la vista. Entonces, eso es una parte importante también que hemos dejado de hacer. Los obradores los hemos escondido un poquito, mucho, donde no nos vemos los artesanos, que allá hay un detalle. Yo creo que los artesanos, cuando dejamos de sentirnos artesanos y nos volvemos artistas, hacemos que el mismo cliente deje de oler y deje de sentir lo que nosotros sentimos. Entonces, ahora todo esto va a empezar a regresar. Yo, para el grupo que trabajo ahora, se llama Grupo Matutes, son 36 hoteles. Yo trabajo, digamos, a gran escala. Son 36 hoteles y a mí me toca ver los del Caribe, México, las islas y todo esto. Ya casi por petición de los propietarios que son de acá, de las Baleares, es una parte importante que nosotros ofrezcamos una honestidad corporativa de forma mínima, que puedan ver nuestros huéspedes cómo estamos trabajando. Esto en las instituciones de educación también es importante que se empiece a considerar que el turismo en estos lugares, en San Vicente, en Barcelona, en México, en toda la parte de los suburbios, hay mucho que ver y hay que hacer gestos para que el oficio no se pierda. Entonces, es un turismo que viene, estoy completamente seguro, donde los obradores empiezan a verse todavía más, empieza a tener más en contacto el pastelero o el cocinero con el cliente. Yo me acuerdo cuando me formé hace poquito, era diferente, realmente no teníamos contacto. Las que vendían en la tienda y ellos eran los que sonreían y ofrecían el producto, pero nosotros no. Entonces esto comienza a cambiar un poco. Entonces anímense a hacer eso, que la gente vea su trabajo, que vea el trabajo de sus manos. Mom, vamos a adelantarnos un poquito con la masa, la que te llevaste, la vamos a extender y ahora que tiene 11 minutos, vamos a darle la segunda masa, vamos a empezar con el estirado, que ahí es donde se pone interesante la cosa. ¿Alguien quisiera tocar la masa, de acá? ¿Alguien que se quiera acercar a tocar la masa? ¿Algún voluntario? Y que nos diga qué textura percibe. Tócala suavecita. Como... Claro.
suavecito, la tocas. Miren, cuando hacemos una masa que va a levar, una masa para pan o para vinocerie o para algún pan dulce, hacemos una prueba, casi de forma empírica. Terminamos el amasado y presionamos. Y esto ha de regresar lentamente a su lugar y ese es uno de los primeros indicativos que dice el amasado ya está. Ahí que nos habla la tenacidad de la harina. Acá es diferente, si yo presiono, se queda allí, porque ya tiene impreso por la parte de afuera algo que la detiene, que es un farináceo no glutinoso, la fécula. Entonces, el reposo impulsado por los dos, el tiempo y el producto no glutinoso, nos va a ayudar bastante. Uy. Miren, la masa, vamos a trabajarla con, ¿qué creen? Con más fécula todavía. Y cuando digo más, es más. Se darán cuenta cómo la forma que empiezo a tocar la masa será lo mínimo con los dedos, sino más bien con los nudillos, con las partes, digamos, más gruesas. Si empiezo a meterle los dedos desde el principio, ahí es cuando ponemos en riesgo la continuidad del gluten. Una de mis preocupaciones, le decía ahí hace un momento, ¿tienen aspiradora? Porque es un show muy lindo y es algo muy, muy bonito, pero, pues bueno, hay que considerar algunas cosas, probablemente alguna discusión ahí con la esposa o con la familia después de hacer esto. Miren, voy a empezar a trabajar la masa, únicamente dando vueltas, utilizando nudillos, perdón. Y vamos a utilizar fécula. Esto es importante sentirlo para ver el grosor del producto. Vean la transparencia que va a empezar a tener. Aquí nos dice el grosor que va a tener la masa poco a poco. Es resistente, es resiliente todavía. Entonces, esta parte es importante. Vean cómo empiezo a tocar solamente con nudillos. Casi los dedos me olvido de ellos. Pero hay que trabajarlo rápido. Y vamos a utilizar fécula. 2 personas, por favor, que se acerquen. Vamos. Y suave, vamos a tocar. Exacto. Vamos, chef. ¿Cómo es la textura? ¿Cómo se siente? Muy suave, como si estuviéramos tocando papel. Este aire que se forma en medio va a ser indicativo dónde podemos todavía meter el nudillo, dónde podemos estirar, dónde no.
¿Ven esas partes más delgaditas? Esa parte es la que voy a proteger con más fécula. Y bueno, de acá ya podemos empezar. ¿Me ayudas, Mom, a quitar el cuchillo de ese lado? Voy a empezar a traerla a una esquina. Díganme si esta textura y esta forma no nos recuerda como a varias texturas que ni siquiera son a veces de cocina. Alguien dijo seda. El aroma también es interesante. Miren, aquí en esta parte la masa está diciendo alto, porque hay una corriente de viento caliente de este lado, entonces siempre considérenlo. Les voy a dar un poquito la espalda. Dicen que los ángeles no tienen espalda, pero me voy a atrever un poco. ¿Puedes engancharla de ese lado, Mo? Muchas gracias. Bueno, ¿y qué nos dice? ¿Que está o que no está? Chin. Tiene que ser transparente. ¿Okay? Entonces, pues bueno, acá ya tenemos el producto trabajado, que es lo que vamos a hacer. Por ahí vi unas regletas que la verdad medio olvidé. Está por ahí una regleta, ¿no? De metacrilato. Aquí abajo nos hace señas Layo. Ahora sí, vengan. Y con mucho cuidado van a pasar la mano. Quien quiera, adelante. Así. ¡Hey, Sebas! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Qué tal se ve? Bien, ¿no? Yo quiero salir. Fría. El aroma. Sí. Ahora, a la regleta. Ahí donde se hizo el corte, Mo nos va a ayudar a ir cortando con cuidado. ¿Vale? Aquí vas a cortar con la mano. Listo. Ya estamos. Igual de frente, por favor. El tiempo, me dicen. Miren, ya está hecho. Les decía yo que como en la tele ya tenemos ahí algo preparado. Hicimos baklavas de nuez. Esos baklavas van a sentir un sabor, si no especial, probablemente distante. El jarabe tiene una vainilla del Golfo de México, de Papantla, planifolia se llama. Tiene una haba que es de Sudamérica, que se llama haba tonka, tiene cítricos y tiene
Creo que nada más. Y aquí ya utilizamos, esos fueron los baklava más caros que creo que yo he visto porque los traje desde México, pasaron por París, pasaron por Cancún, pasaron, bueno, una barbaridad. Y pues ahí están. Miren, voy a ir cortando de rápido, solamente quiero enseñarles cómo formamos el baklava. Vamos a necesitar el pistacho. Yo lo voy cortando. Consígueme el pistacho, por favor. Debe de saberla ya. Voy a ir cortando entonces. Vean de todos modos como 250 gramos de harina, el rendimiento que tiene y el tamaño que puede llegar a hacerse. Me preguntan sobre este excedente, si pudiera volver a utilizarse. Pudiese, si no tuviera una cantidad alta de fécula. Miren, para formar este baklava, que es como el que van a probar, está sencillo. Bueno, dentro de lo que cabe sencillo. Vamos a sacar hojas. Nos vamos a apoyar de la mantequilla clarificada. Mom, si pudieras ayudarme con una bandeja. Sí, la mantequilla clarificada ya la tenemos acá. Miren, mucho pistacho. Tenemos una varillita más pequeñita, ¿no, Laya? Delgadita. Esta funciona. Miren, vamos a hacer un pequeño pliegue. Uno. Gracias. Miren, vamos a hacer un pequeño pliegue. De aquí vamos a manipular. Y vamos a colocar mantequilla clarificada con la brocha. Ahí les van los baklavas, esos viajeros que les digo. El impregnado de la mantequilla clarificada, lo que hice fue dividir como en tres. El impregnado de esa mantequilla clarificada va a ser en la última parte, que va a ser la que va a hojaldrar y la que va a darle el terminado final. Y en la primera parte es donde vamos a poner el fruto seco, en este caso pistacho. Y de aquí vamos a empezar con el plegado. Hacemos un rollo que vamos a ir jalando. Esos, dóblalos a la mitad para irlos reservando. Miren, esta última parte va a ser la que nos va a hojaldrar y va a ser el principio que les decía yo de las masas hojaldradas, una capa de masa, una capa de grasa, masa, grasa, masa, grasa. De ahí vamos a plegar y vamos a separar. De aquí cortamos. Y la cocción de estos productos de este tamaño, 24 minutos en horno convencional. Miren. Estimados, espero que les haya gustado. La verdad es que es un gusto. Muchas.
Gracias.